Saludos, buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. Como les habíamos dicho semanas antes, habíamos puesto nuestros ojos y nuestro cerebro a saber cómo se ha invertido el 4% de la educación desde el pasado y hasta este momento. Hoy continuamos con la radiografía al 4%. Entre tantas preguntas que nos hacemos cada vez que estamos investigando una inversión tan cuantiosa como esta, nosotros tal vez nos preguntamos lo mismo que ustedes: ¿cómo se manejaron los presupuestos y las inversiones en diferentes tipos de proyectos y además en diferentes periodos? Hoy analizamos el periodo del 2012 al 2014. Un poco transparente o no transparente el manejo de más de 2.000 millones de pesos. A continuación, les presentamos un nuevo capítulo sobre a dónde se ha ido el 4% para la educación. Retenciones realizadas y no pagadas a la Dirección General de Impuestos Internos por más de 431 millones de pesos, más de 515 millones pagados a docentes que trabajaban supuestamente en 2 tandas, dando clase y simultáneamente aparecen en otras instituciones gubernamentales, 197 millones de pesos en adquisiciones de bienes y servicios sin evidenciar un proceso de selección, más de 182 millones desembolsados para construir escuelas sin tener terrenos disponibles, pero aún hay más. 133 millones en pago a personal administrativo que laboraba en otras instituciones públicas. Estos son solo algunos de los hallazgos de una auditoría que se le hizo al Ministerio de Educación entre el 2012 al 2014. Para los violadores de la ley, es natural prácticamente que en un país así el 4% se ha convertido en un nuevo escenario de corrupción. Y eso se ha visto a distintos niveles. Recordemos cómo hubo muchos solares comprados sobrevaluados. El informe audita parte de la gestión de Josefina Pimentel Valenzuela, quien dirigió el Ministerio de Educación desde el 2011 al 2013. También incluye un año de gestión del exministro Carlos Amarante Barret, quien estuvo al frente de la institución del 2013 y 2016. El documento tiene al menos 10 hallazgos que totalizan la cuantiosa suma de 2.335.525.229 pesos. Recordemos que en más de una ocasión el exministro Carlos Amarante Barret ha sido interrogado por el PEPCA en relación a su gestión en el Ministerio de Educación. Un tema relacionado con mi gestión al frente del Ministerio de Educación. Entonces, entramos en un proceso de hacer las aclaraciones que ellos nos piden. ¿Lo han vuelto a citar para otro día? Eso está pendiente, sí. Tengo que traerle algunos documentos. Una de las observaciones es que el Ministerio de Educación entre 2012 y 2013 retuvo aproximadamente 431.307.545 pesos a los proveedores de bienes y servicios de la institución, cantidad que no fue transferida a la Dirección General de Impuestos Internos, balance que se mantuvo pendiente hasta el 2016, ya que de acuerdo al documento se hizo una comunicación para esa fecha, lo que se contrapone con el reglamento para la aplicación de la Ley 1192 que establece en su artículo 61 sobre los pasos para pagar las retenciones. El agente de retención debe declarar y pagar mensualmente los montos retenidos dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Y hemos medido los niveles de evasión y son altos, son de los más altos de América Latina. Pero ya el país ha tenido experiencia bajando la evasión cuando se hicieron las reformas de la administración tributaria. Este es un ejemplo de cómo el Estado le roba al mismo Estado. El segundo hallazgo establece que durante el periodo 2012-2014 el Ministerio de Educación dejó de retener 75.623.919 pesos por concepto de compensación al personal y otros beneficios que fueron pagados en efectivo y que no fueron incluidos en el cálculo de la retención. Los incumbentes de la época, Josefina Pimentel y Carlos Amarante Barret, aseguran que esa situación se generó por inconvenientes con el sistema de administración de servidores públicos. Que tengan como propósito el irritante, injusto,
beneficio para aquellas personas que en sus plenas facultades no deberían de devengar más de un sueldo en el Estado y que violen la ley 4108, la Contraloría está haciendo los mayores esfuerzos para eliminarlo. El tercer hallazgo encontrado en la auditoría establece que al menos 547 empleados clasificados como docentes que tenían 2 tandas escolares asignadas paralelamente trabajaban en otras instituciones gubernamentales, y esto representó una erogación de 515.911.797 pesos. La reacción de la señora Josefina Pimentel establece que la contratación de las 2 tandas escolares es válida. El inconveniente al final es que un empleado con 2 tandas no tiene disponibilidad para estar en otra institución. Ambos exministros establecieron que el MINER no contaba con un mecanismo para identificar la duplicidad de cargos. Y la conclusión de los auditores establece que estos no pudieron demostrar que los docentes reponían las horas que debían trabajar, porque las tenían mensualmente pagas. Un ministerio que tiene un edificio no puede tener 4 gobernadores. Entonces, es un solo gobernador. Entonces, yo he cancelado lo que está sobrando, simplemente. ¿Y cuánto han sobrado? Bueno, hasta el momento, o sea, no tengo el número, pero no es una aplanadora, como se ha dicho. Simplemente estamos sincerizando lo que debe ser. El cuarto hallazgo, aunque muy parecido al anterior, es distinto. La auditoría establece que 581 empleados administrativos del Ministerio de Educación de igual manera trabajaban en otras entidades gubernamentales. Estos servidores públicos representaron una erogación de 133.431.979 pesos. Este hecho viola la Ley 4108 de Función Pública, que establece en su artículo 80 de las prohibiciones que los servidores públicos no pueden recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos. Por otro lado, el quinto hallazgo establece que se violó la Ley de Compras y Contrataciones, y es que de acuerdo al informe de auditoría entre 2002 y 2014, el Ministerio de Educación realizó adquisiciones de bienes y servicios por montos de 197.342.989 pesos, los cuales carecían de evidencia del proceso de selección. Los 11 procesos de adjudicaciones se realizaron en el año 2014 durante la gestión de Carlos Amarante Baret. Yo le puedo decir que se ha reducido en la mayoría de los casos esa influencia, esa apertura con relación a, bueno, es que es mi proveedor favorito, es que tengo cierta influencia allá. Los privilegios se han disminuido, en pocas palabras. Una de las empresas que fueron beneficiadas con esos pagos fue Comunicaciones Sociales y Asesoría S.A., quien para la fecha recibió 22.466.964 pesos por concepto de publicidad. De acuerdo con las instituciones que registran los propietarios, esta empresa está vinculada a Freddy Aguas Vivas Guerrero, una persona que fue implicada en el caso de fraude por más de 2.000 millones de pesos en el Banco Peravia. De igual manera, el sexto hallazgo establece que el Ministerio de Educación durante 2012 a 2014 realizó la adquisición de alimentos para el desayuno escolar, aplicando la modalidad de urgencia por un monto ascendente a 85.493.357 pesos. Estas adquisiciones, por su naturaleza y frecuencia, carecen del carácter de imprevisibilidad por caso fortuito, ya que el desayuno era planificado y se sabía que era permanente. Estas adquisiciones se realizaron en el año 2012 durante la gestión de Josefina Pimentel. Otra de las irregularidades y violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones en ese periodo está en el séptimo hallazgo, donde el documento establece que entre 2012 y 2013 el Ministerio de Educación, dirigido por Josefina Pimentel, en esa época desembolsó 18.151.806 pesos a favor de Panadería Candy por concepto de suministro de desayuno escolar. La cuestión es que esa empresa era propiedad de Marino Collante, diputado desde el 1999 al 2014 por el Partido Reformista Social Cristiano. Tras su renuncia en la Cámara de Diputados, Collante entonces fue designado como director del Departamento Aeroportuario, donde permaneció por 6 años. El artículo 14 de la Ley 340-06 y sus modificaciones establece que los funcionarios electos, como el presidente de la República y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, sea electos o no, no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado. Asimismo, se añade en el numeral 6 del mismo artículo que las personas jurídicas, es decir, las empresas, en las cuales esos funcionarios sean
electos o no, tengan una participación superior al 10% del capital social, tampoco podrán ser oferentes del Estado. El octavo hallazgo de la auditoría practicada al Ministerio de Educación entre 2002 y 2014 establece que hubo un pago duplicado por un monto de 1.402.850 pesos a favor de Francisco José Peña Rivas por concepto de avance a mantenimiento y reparación de la Escuela Matías Ramón Mella. Cabe destacar que este proveedor al mismo tiempo era funcionario del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Hasta la fecha del informe, que data del 2020, el monto no había sido recuperado. Uno de los puntos más llamativos es el noveno hallazgo, que establece que el Ministerio de Educación desembolsó a 20 constructores al menos 182.603.026 pesos por concepto de avance para edificaciones escolares, sin tener contemplado siquiera al momento de la construcción la ubicación y la disponibilidad de terrenos donde serían construidas las escuelas, pero ya habían sido adjudicadas. Los contratistas que recibieron el desembolso sin haber terrenos para iniciar siquiera la construcción fueron Cristina de León, quien recibió 2.088.089 pesos, Omar Alexander Nicasio Romero con 3.685.256 pesos, Rafael de León Medina con un anticipo de 4.649.001 pesos. La empresa Guzmán Iten Comercial Seguridad recibió 1.951.000 pesos. La constructora Terrero Franco SRL le anticiparon 6.565.189 pesos. Esa misma cantidad también le fue desembolsada a Rafael Odalis Quesada y Sánchez. Continuando con la lista de los contratistas que recibieron un anticipo para construir escuelas sin tener un solar disponible, está Laura Virginia Crespo Vázquez, quien recibió un desembolso de 2.315.751. Le sigue la constructora García Mazanet, a quien le dieron de manera anticipada 11.890.486 pesos, seguido de Omar Eladio Gotró Martínez, que recibió 14.750.943 pesos. Constructora González Taveras y Asociados, SRL, le fueron entregados por concepto de anticipo 11.770.713 pesos. De igual manera, la empresa Cimienta Constructores y Servicios CCS SRL le anticiparon la suma de 14.743.138 pesos. Pero aún hay más. A Flor Ángel del Carmen Disla Paulino, según las palabras de la exministra Josefina Pimentel, el Estado le entregó 7.857.266 pesos por concepto de anticipo para construir una escuela que no tenía disponibilidad de un solar. De igual manera, le entregó 6.964.757 pesos a Hormigones Puerto Plata Seporá. Por el mismo concepto, Eligio Jaques Antonio Cerda recibió la cantidad de 12.616.219 pesos. El contratista Otto Miguel Antonio Seifi Reina obtuvo un anticipo de 7.733.484 pesos, al igual que Freddy Josep Gómez Escuder, quien recibió 12.369.875 pesos. Los últimos tres constructores de esta lista son Ingrid Abreu Collado, quien recibió 13.260.475 pesos, Caridad de los Remedios Sánchez Paniagua, que recibió 12.816.801 pesos, y por último Eduardo Mateo Berroa, quien recibió 14.030.856 pesos. El documento establece que cuando se realizó el informe en el 2020, los auditores pudieron comprobar que los más de 182 millones estaban en manos de contratistas sin que estos hubieran siquiera comenzado la obra. La exministra Pimentel estableció en su reacción que la decisión de entrega de los avances fue de la Presidencia de la República y que fueron entregados en el Palacio Nacional, mientras a algunos se les pagó sin iniciar los trabajos. Los que terminaban las obras pasaban el Niágara en bicicleta para poder cobrar sus chelitos. Estamos a espera de que él se digne firmarnos el contrato de adenda de unas 50 escuelas que tenemos terminadas e igual número de contratistas, porque él alega que nosotros nos excedimos en la ejecución de la obra, pero eso no es culpa de nosotros, de ninguno de nosotros. Eso es culpa de ellos, que nos daban órdenes de cambio para nosotros ejecutar obras y nosotros las hacíamos.
Eso se estaba haciendo correctamente y de forma normal con los antiguos o los pasados incumbentes del ministerio. El último hallazgo, que también atañe a las obras construidas, establece que tras realizar mediciones estructurales y compararlas con los volúmenes ejecutados, se determinaron diferencias en 57 obras entre los montos pagados y ejecutados por un valor ascendente a los 44.912.185 pesos, es decir, que se pagaron por trabajos que nunca se realizaron. Que todos los que manejamos fondos públicos, cuando se hace una investigación, pues debemos de acudir a ella. Y yo he acudido para demostrar que hemos tenido una buena gestión en el Ministerio de Educación, de que hicimos las cosas conforme a la ley. Los hallazgos de esta auditoría realizada al periodo 2012-2014 totalizan la exorbitante suma de 2.335.525.229 pesos que necesitan mucha explicación. Recordemos que en el 2013 es cuando se implementa el 4% a la educación. ¿Qué habrá sucedido en los periodos que aún no han sido auditados? A nuestras oficinas continúan llegando denuncias de presuntas irregularidades en la adjudicación de más de 13.000 millones de pesos. Por tal razón, continuamos con el reporte. Hay irregularidades en la licitación del INAVIE. Nosotros nos hacemos la misma pregunta, solo que ahora compartimos algunos de los resultados con ustedes. Lo del INAVIE pica y se extiende. Llama la atención que desde inicios de agosto el subdirector y director administrativo y financiero de esa institución, Rafael Encarnación Quesada, quien a su vez es miembro del Comité de Compras y Contrataciones de ese órgano, no firma documentos que emiten. Hemos visto acta de descalificaciones y calificaciones sin la segunda firma más importante. Incluso el acta de adjudicación del proceso para el suministro de raciones alimenticias, al igual que los contratos, no tienen la firma del incumbente. ¿Será que tiene alguna interpretación o simplemente conoce qué es lo que pasa dentro del INAVIE con este proceso o cómo se ha manejado la institución? De igual manera, las denuncias para el INAVIE continúan. Algunos señalan que el proceso, identificado como INAVIE CCC LPN 2021-09 para el suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar, está plagado de extorsión, chantaje y negociaciones ocultas. Esta contratación representa el 51.74% del presupuesto de este año de la institución, unos 13.362.433.743 pesos, y la alimentación de los estudiantes es lo que está en juego. Un proveedor de ASUA, quien ha pedido reserva de nombre e imagen por miedo y represalias, nos cuenta que uno de los mecanismos utilizados para resultar adjudicado con más raciones alimentarias es construir varias cocinas y a su vez tener varias empresas de carpeta que se usan como prestanombres. Se quedaron la misma persona en la cocina, pusieron personas en la cocina que hasta... ¿Por qué? Porque yo te estoy hablando porque soy una persona que yo lo he hecho. O sea, yo hace 4 años atrás me pusieron a mí como titular de una cocina que lamentablemente yo no cobraba ni un peso. Yo no hacía absolutamente nada en esa cocina, solamente figuraba porque el señor no podía ponerse como titular. El testigo asegura que a pesar de que esta situación se dio en el pasado,
Se esperaba que con las actuales autoridades no se continuaran estas irregularidades, las cuales, según ocurrieron a los ojos de los incumbentes. Pero el mecanismo simplemente ha cambiado de manos. Las actuales lo continúan. Justamente cuando estoy en el Olímpico, me molesté con dos señores que andaban con una funda de sello, y sin hablar de mentira tenía más de 13 sellos en la funda. Y justamente un señor de INAVIE, que si me ponen la cara en la foto, yo sí lo reconozco. Me dijo a mí y a mi esposo, le dijo, yo no sé cómo hay tanta persona con tanta doble moral, y mira cómo traen las fundas de sello para firmarlo. Y yo nada más le dije al señor, pero nosotros tenemos que ver con eso, es una institución. Porque usted me lo dice a mí, usted tiene que decírselo a él y no aceptar que él firme y vaya mesa por mesa firmando con esos sellos. Ahí comenzó y dijo que no se puede meter en eso porque esa es la institución. Comenzó a hablar. Se refiere a los sellos de las empresas que llevan los dueños para firmar las actas de adjudicación. Es decir, que si una persona portaba 6 sellos, es que 6 empresas de habrían resultado adjudicadas. Pero según el testigo, estos contratos tenían un costo. Cuando está todo ya está todo adjudicado, que yo estoy desesperada, y escucho los murmullos que es política, que se vendieron, que eso y lo otro, y yo dije, bueno, pues es así, yo estoy pasada en mi cocina, si hay que buscar dinero, se busca, porque ya bastante dinero que he perdido en la cocina, que no me lo van a dar ellos ninguno, déjame hablar con el amigo mío. Cuando hablé con él me dice, le digo, no pasé la cosa, o sea, no me adjudicaron. Y me dice, yo te lo dije, te dije que no iba a pasar, porque te dormiste con eso. Y yo le dije, sí, porque yo estaba confiada que no iba a pasar, no tenía que usar ni dinero ni tampoco política. El testigo conversó con un político, hermano de un funcionario del Estado, quien le aseguró que tenía el contacto directo dentro del INAVIE y que si estaba dispuesto a pagar, resultaría adjudicado. El primer paso era enviarle un correo con los datos de su empresa para empezar a realizar el trámite. Cuando lo envié el correo, le dije, envié el correo al señor, él me dice, pues ya él se va a resolver con esto. Él nunca me dijo el contacto. Todo era por vía de él. Yo tenía que transferirle a él y le iba a transferir al señor. Él me dijo a mí que después de eso, me dijo, ponme 15,000 pesos, eso es para conocer al señor. 15,000 pesos es el precio a iniciar para conocer el contacto dentro del INAVIE. Luego, si resulta oferente, tiene que pagar de 80 a 100,000 pesos por cada adjudicación. Él me entrega mi adjudicación, es un regalo de 80 a 100,000 pesos. Después que él me entregaba mi adjudicación, él no me habló de relaciones, él no habló nada. Entonces, después que yo dije que yo no podía dar dinero así sin conocer a la persona, sin tener como un contrato ni nada, se molestó. Me dijo que eso no vale nada, por ejemplo, que eso vale más dinero, pero que es un favor, y bla, bla, bla. Y yo le dije que no, que está bien, que no voy a hacer eso. Que si mi cocina me la van a dar, que sea por mi esfuerzo, y porque yo entiendo que mi cocina está presente, adecuada para estar en este programa, y que yo no voy a hacer nada pagando a una persona para yo estar en un concurso o ganar una licitación. De acuerdo con el testigo, aunque no pudo hacer el negocio y pagar la cantidad de dinero que le pidieron, muchos otros sí accedieron y resultaron adjudicados con cuantiosas sumas de dinero, debido a que el INAVIE aún no responde solicitudes que hiciéramos de documentos desde hace días. No se tienen los datos de cuáles son los oferentes que resultaron adjudicados en diferentes regionales. Bueno, yo entiendo que se enfocaron las personas de ASA, yo entiendo que hicieron todo eso antes de que INAVIE abre el concurso, porque es que lamentablemente hay personas que yo hoy en día digo que cómo tenés que cocina. Ahí hay personas que eran esposas o familiares de políticos que tienen 6, 7 cocinas y que tú llamas al número telefónico de esa persona, porque también tienen la cachaza de poner la misma flota y el mismo número telefónico en toda la cocina, y eso nadie lo observa y nadie se da cuenta.
Pero si creen que lo han escuchado todo, sepan que no es así. Aún hay más. Un conocido del mismo testigo está impugnando una licitación porque aunque este tiene 3 cocinas, 2 a nombre de otras personas, la que figura con su identidad no fue adjudicada. En acto todo de política, en acto no hay nada a la clara. A mí me decían que cómo yo puse una cocina en nada sin tener una cuña política. Y yo no le decía, yo entiendo que supuestamente este partido y este gobierno de ahora transparente, pero para mí no es transparente. Mi primer voto fue para el blanco. Mi último y primer voto, porque jamás podía pasar. Otro punto que levanta suspicacia es que a la fecha el INAVIE no ha firmado los contratos con los suplidores del almuerzo escolar. Al menos esa es la razón que ellos dan como argumento para no entregar los contratos. Es decir, que los adjudicados están entregando comida sin contrato firmado. Conozco personas que aún están peleando porque la cocina ya no se la aprobaron, ¿verdad? Se la ubicaron. Pero tiene 2 cocinas, no de otra gente. Y ella está hablando porque la de ella no se la adjudicaron, pero las cocinas que ella tiene trabajando están adjudicadas y están funcionando, pero son de ella misma. Para solo ponerles un ejemplo de lo que hemos encontrado en la investigación del INAVIE, una de las empresas agraciadas en la licitación del almuerzo escolar es el Centro Comercial 1978 SRL, una empresa que tiene 1 año y 1 mes de conformada. Esta compañía resultó adjudicataria con 1.406 raciones de comida, por lo que ganaría un monto total de 13.947.281. Uno de los socios de esta empresa es Charivi Enríquez Viñas, quien es funcionaria del Estado desde octubre del año pasado, ocupando el puesto de receptora en el Departamento de Archivo y devengando un salario de 35,000 pesos en la Superintendencia de Seguros. En el registro de esta empresa también sale a relucir el nombre de Jesús Enríquez Vázquez, quien fue nombrado en octubre del 2020 como director en la Dirección Legal Inmobiliaria del Ministerio de Educación. Cabe destacar que INAVIE es una dependencia de ese mismo Ministerio de Educación. Enríquez Vázquez devenga un salario de 150,000 pesos, quien a su vez tiene un parentesco con Charivi Enríquez Viña. De igual manera, otro de los señalamientos más preocupantes es que fueron beneficiadas algunos oferentes que ni siquiera tenían cocinas instaladas, sitios que el INAVIE tenía el deber de ir a realizar una inspección técnica y hacer el levantamiento de peritaje a las instalaciones y establecer si estaban aptas. ¿Cómo consiguieron entonces el documento para ser adjudicados? Nosotros como personas externas al proceso lo que hemos recibido son denuncias de oferentes, porque son oferentes que participaron, que resultaron adjudicados y que no tienen cocinas y que de hecho tuvieron que salir a comprar equipos. Y que dentro de los mismos grupos, que también se han tirado screen, personas que han mandado solicitud de quién me vende equipos de cocina. Entonces, ¿cómo vas a comprar en una etapa en la que se encuentra el proceso equipos de cocina en este momento? Quiere dejar dicho que usted no está instalado. El propio pliego de condiciones dice que es para cocinas instaladas. Y en la declaración jurada de no prohibición y de buenas prácticas y de capacidad instalada, ahí establece cuáles son los requerimientos que debe tener esa cocina. Y usted observaba a los suplidores, a los oferentes participantes, buscando la forma de cómo calificar, buscando la forma de cómo tener sus instalaciones debidamente instaladas y cómo es posible que, según el rumor público, se le hayan adjudicado a oferentes que no tenían cocinas instaladas. Esto es un atropello. Por si no lo recuerdan, a los medios se envió una nota de prensa donde el director del INAVIE, Cecilio Rodríguez, saludó la comisión que se creó para investigar el proceso de licitación para el almuerzo escolar y ahí establecía que se habría suspendido a Andrés Montero, encargado jurídico de la institución. Solamente un par de días después emiten una nota aclaratoria desmintiendo la noticia anterior y según nuestras fuentes, el señor llegó 2 días después a asumir sus funciones nuevamente. De acuerdo con la fuente, hubo una reunión ese fin de semana y por eso este fue repuesto en su cargo.
Pero hay un detalle: cuando se va a la nómina del INAVIE de octubre del año en curso, Andrés Montero no figura en la misma. ¿Qué ha pasado entonces? ¿O qué pasó en esa reunión? Esta sería una buena pregunta para hacérsela al director de la institución, quien reniega de manera consecutiva acceder a una entrevista. Otros de los señalamientos es que, a pesar de que en el pliego de condiciones del INAVIE se establece que las adjudicaciones para oferentes calificados sería realizada dependiendo de su ubicación a nivel municipal, pudiendo cada oferente optar por el municipio en donde se encuentra instalada su empresa, considerándose hábil en caso de resultar calificado técnicamente por el comité de compras. De igual manera, podría resultar adjudicado en todas las zonas aledañas, aunque se encuentre en otro municipio, siempre que no viole el criterio de ubicación establecido en el numeral 12, es decir, que no se encuentren a distancias que impliquen desplazamientos mayores de 30 minutos desde el lugar en donde se encuentra instalada la cocina. Llamándome, porque yo tengo una escuela en el centro, llamándome que yo estoy incumpliendo, que no entrego la ración. Yo le dije que yo no podía abrir la cocina con 37 comidas, 37 raciones. Es imposible. Porque las 3 que están en Tavera yo no las voy a llevar. Entonces tengo una sola en el centro y tiene 37 raciones. Tenemos muchísimos colegas que están ahora mismo, que están aquí en Santo Domingo y tienen 75 raciones en Baní. O sea, ¿cómo tú puedes suplir eso? ¿Y cómo tú puedes subvencionar con la logística ese tema? Personas que están en Santiago Rodríguez y lo mandaron para Montecristi. También están aquellos oferentes adjudicados con muy pocas raciones, donde también se vulnera el mismo criterio de adjudicación de capacidad instalada, ya que una cocina con una capacidad instalada de 2.000 y 3.000 raciones, que ya este oferente al participar depositó dentro de los documentos contentivos de su oferta técnica un formulario de capacidad instalada y fotografías de sus unidades productivas. Un punto que sale a relucir es que el INAVIE, en el documento identificado como Acto LPN 56-2021, establece textualmente lo siguiente: según la evaluación realizada por los peritos legales y financieros, el resultado final es que de las 2.372 empresas evaluadas, un total de 1.112 cumplen y 1.260 empresas no cumplieron en la vigencia de la póliza y el cálculo del 1% que establece la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación. Esta decisión, y tras varios considerandos del Comité de Compras del INAVIE, sin la firma del subdirector Rafael Encarnación Quesada, habilitó a todos los oferentes, que fueron 2.372, para terminar adjudicando 1.879 oferentes, según el documento, sin cumplir el procedimiento. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este y su alcalde Manuel Jiménez han dado de qué hablar en varias ocasiones y por distintos motivos. Esta noche les presentamos una de tantas denuncias que nos ha llegado a las oficinas. Hoy hablamos de contratos un tanto llamativos y familiares del alcalde que trabajan todos en el gobierno. Algunos dicen que aquí se habla de nepotismo. Hoy le ponemos la lupa al Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Por décadas el nepotismo ha formado parte de la manera de hacer política en el país y a pesar de que hubo un cambio de gobierno, la práctica aún continúa latente, permitiendo que el familiarismo y el amiguismo hagan del Estado lotes y clanes para capturarlo. Hemos instruido a cada dirección que haga un informe y nos lo presente el viernes próximo a las 4 de la tarde. Cada dirección debe presentarle a la Secretaría General el informe de su personal, en el que si hay
alguna relación de nepotismo entre sus empleados, él lo pueda certificar. Igualmente tomaremos la decisión de intervenir la Dirección de Recursos Humanos hasta que se concluya esa investigación. Recibimos la denuncia de que varios familiares de Manuel Jiménez y de su esposa están en el tren gubernamental. Algunos tienen más años que otros. El ahora alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Este fue diputado en la provincia de Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana desde el 2002 al 2016, pero antes de eso, en los años 90, fue presidente del Consejo Presidencial de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, y para ese momento sus familiares empezaron a convertirse en funcionarios. El señor Manuel Jiménez tiene 2 hijos. ¿Y esos hijos de él están trabajando en el Estado? Este año el presupuesto del Ayuntamiento de Santo Domingo Este es de 1.839.230.252 pesos. Rosa Fermina Guílamo Peguero es la hermana de Ruth Delania Guílamo Peguero, esposa del alcalde Jiménez Ortega. Su cuñada es regidora del ayuntamiento, en donde percibe un salario de 220,000 pesos. Cabe destacar que esta posición la ocupa porque resultó electa en los comicios pasados y no por nombramiento. Un regidor es un servidor, es un comunitario. Un regidor no es para ofrecerte empleos, para comprarte una casa, para hacerte un hospital en la circunscripción, jamás. Más adelante hablaremos de los cargos que ocupan o ocuparon las familias Guílamo Peguero. Por ahora vemos los familiares directos del señor Manuel Jiménez. De acuerdo a su declaración jurada, tiene 2 hijos y ambos trabajan en el gobierno. Juan Miguel Jiménez Guílamo en Indotel desde el 2012, en donde se desempeña como técnico de estudios de radio y control máster, devengando un salario de 55,000 pesos. Llamamos a la institución y pudimos comunicarnos con quien nos dijo lo siguiente. Buenas. Sí. Juan Miguel Jiménez Guílamo. Sí. Para confirmar, ¿desde cuándo usted labora en el Centro de Telecomunicaciones de Indotel? Desde el 2012. ¿Cómo su sueldo actualmente? ¿Es? 55. Al igual que su padre y su hermano, el joven se dedica a la música y en su biografía establece algo muy importante. A los 18 años entra a la universidad a estudiar diseño gráfico, en el cual se destaca como uno de los mejores diseñadores. Al mismo tiempo estudia ingeniería de sonido. Desde entonces, Stack, que es el nombre artístico, no ha parado de trabajar en la música, dejando casi todo de lado. Si calculamos que Juan Miguel Jiménez Guílamo lleva más de 8 años trabajando en el Estado y cobra desde el 2012 55,000 pesos, podríamos decir que este ha ganado hasta la fecha casi 5,5 millones. Cuando usted busca, por ejemplo, esos muchachos lo que dicen que son músicos, entonces ¿en qué tiempo están trabajando? De igual manera, José Miguel Jiménez Guílamo, también hijo de Manuel Jiménez, trabaja en el Ministerio de Educación. El joven se desempeña como soporte administrativo de radiotelevisión educativa con un sueldo de 40,000 pesos mensuales, posición que empezó a ocupar en febrero de este año. Llamamos a Radio Educativa por varios días y nunca nos pudimos comunicar. Tu llamada será facturada. Cabe destacar que conforme a la declaración jurada de su padre, el joven es músico, compositor y arreglista. En un simple cálculo matemático podríamos decir que José Miguel Jiménez Guílamo ha ganado más de 360,000 pesos en estos 9 meses. Pudimos conversar con una de las hermanas del actual alcalde Manuel Jiménez, Secundina Jiménez Ortega, quien nos comenta que tras la llegada de al tren gubernamental en 1996, todos sus hermanos se convirtieron en funcionarios del Estado. Ahí trabajaba en cultura. Ahí fue que nosotros comenzamos. De acuerdo a la declaración jurada de patrimonio del alcalde, tiene 5 hermanos y todos trabajan o trabajaron en el gobierno. Lucrecio Jiménez Ortega, de 73 años, hermano del alcalde, figura en la nómina del Ministerio de Educación como mayordomo, con un salario de 16,240 pesos. Hay un hermano de él que está trabajando en migración. Yo creo que allá en el campo hay uno pero ese no tiene mucho tiempo, que trabaja en una escuela como consejero. Ah, ¿ese es Eufemio? El Eufemio y otro se llama Lucrecio Jiménez. En la misma nómina de educación figura Eufemio Jiménez Ortega, de 70 años, también hermano del alcalde.
Este es mayordomo, tiene un salario de 16.240 pesos y si su hermana está en lo correcto, trabaja también desde 1996. Pero de acuerdo a la declaración jurada del alcalde, su hermano se dedica a la agricultura. De igual manera, Eusebio Jiménez Ortega, de 74 años, quien conforme a la declaración jurada del alcalde Manuel Jiménez es un comerciante independiente, propietario de colmados, figura en la nómina de la Dirección General de Migración con un salario de 13.156 pesos. Su primera aparición en la nómina es en enero del 2019. Llamamos preguntando por este y en Recursos Humanos dijeron que no lo conocen, a pesar de que figura en la nómina desde octubre del año en curso. Recursos Humanos, buen día. Buen día. ¿Me puedes confirmar, por favor, si el señor Eusebio Jiménez Ortega labora con ustedes? Momento. Sí. ¿Eusebio? Sí. No, señora. Bueno, hace mucho que no está trabajando. Él salió junto conmigo, casi junto conmigo. Aquí un punto muy importante es recordarle al síndico de Santo Domingo Este que la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios y Servidores Públicos, establece en su artículo 15 el delito de falseamiento de datos. Quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare datos que las referidas declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del gobierno central. Continuando con los hermanos del alcalde, que son servidores públicos, sigue Segundina Jiménez Ortega, hermana del alcalde Jiménez. Según la declaración jurada de este, trabaja en los comedores económicos como cocinera, pero de acuerdo a la Contraloría General de la República, recibe una pensión de 10.217 pesos, información que ella misma confirmó. Trabajó en los comedores económicos. 14 años. Entré en 96, en el 2011 fue que me pensionaron. Juana Jiménez Ortega, también hermana del alcalde Jiménez Ortega, figura en la nómina del Ministerio de Deportes como mayordomo en la Dirección Provincial de Deportes Sánchez Ramírez con salario de 16.500 pesos mensuales. Juana Jiménez es hermana del alcalde de Santo Domingo Este, del señor Manuel Jiménez, y también trabaja en el Estado, en el Ministerio de Deportes. No solo los familiares directos del alcalde Manuel Jiménez fueron o son empleados del Estado, sino que también los Guílamo Peguero, familiares de la esposa del alcalde, son servidores públicos. Por ejemplo, si yo le digo a usted que si usted conoce a la familia Guílamo Peguero, a lo mejor usted no sabe. Pero si yo le digo que casi toda la familia del alcalde de Santo Domingo Este está trabajando en el Estado, usted no se lo va a creer. Sí, del señor Manuel Jiménez. La cuñada de Manuel Jiménez y actual regidora del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Rosa Fermina Guílamo Peguero, fue auditora en el Ministerio de Cultura desde 1998 al 2020. Recuerden que Manuel Jiménez fue en los años 90 presidente del Consejo Presidencial de Cultura, hoy Ministerio de Cultura. Un detalle importante es que el hijo de Rosa Guílamo, Danco Samuel Durán Guílamo, empezó a trabajar en el 2013 en el Departamento de Eventos y Exposiciones, en la misma institución que su madre, ocupando el cargo de sonidista con salario 25.000 pesos, cargo que ocupó hasta inicio del 2017. Si buscamos en el perfil de este, nos damos cuenta que es artista. Hay varios familiares de la esposa del alcalde que también están en el Estado Dominicano trabajando. Otros de los cuñados del alcalde Manuel Jiménez, que también son funcionarios, es Néstor Julio Guílamo Peguero, quien según la nómina del Ministerio de Educación está en el Departamento de Compras y Contrataciones como asesor, devenga un salario de 80.000 pesos, información que confirma la Contraloría General de la República. Llamamos al Departamento de Compras y Contrataciones y esta fue la respuesta. Néstor Julio Guílamo Peguero no está con ustedes en compras. Néstor no. Un dato importante es que el 17 de octubre del 2020, Guílamo Peguero, quien era director administrativo de Pruebas Nacionales del Ministerio de Educación, devengando salario de 122.000 pesos desde 2013, fue puesto a disposición del Departamento de Recursos Humanos del organismo. Así lo establece la Orden Departamental 24-2020. En sus más de 8 años como servidor público, este ha ganado en el Estado más de 11 millones de pesos. Pero aún hay más. Jacqueline Guílamo Peguero, hermana de la esposa de Manuel Jiménez, según las nóminas del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue segunda secretaria en la Embajada Dominicana en Montevideo, Uruguay.
devengando salario de $1.600, posición que ocupó desde 2015 hasta 2020. Si calculamos el dólar a 50 pesos, diríamos que en caso de que realmente asumiera la función y devengara el salario de 80,000 pesos, en sus 5 años ganó más de 4 millones de pesos. Conforme datos de la Junta Central Electoral, esta aspiró a diputada por el PLD en 2016 por la circunscripción número 1 en los Estados Unidos y a pesar de que estaba adscrita a la Embajada de Uruguay, de acuerdo a su perfil en redes sociales, lleva años viviendo en Estados Unidos. En la actualidad es miembro de la Fuerza del Pueblo. María Belkis Guilamo, también cuñada del alcalde Manuel Jiménez, figura en la nómina de docentes del Ministerio de Educación con 2 sueldos, ya que ésta se desempeña como orientadora en 2 tandas en una escuela pública, con salario de 52,026 pesos. Hasta aquí nuestro reporte especial de este domingo. Gracias por habernos acompañado. Continuamos con esta serie que es de varios capítulos el próximo domingo. Hasta entonces.